Los demonios que cruzaban el portal eran una mezcla extraña, no solo en cuanto a su nivel de poder, sino también en lo referente a su voluntad. Algunos acudían atraídos por aquella energía descomunal que emanaba del otro lado, como insectos acercándose a una llama. Otros, en cambio, habían sido enviados allí a propósito, elegidos directamente por Primo Immortus. Su influencia se extendía por todo ese plano como una presión constante. No era algo que pudiera verse, pero todos los habitantes de aquel universo la sentían en cada instante de sus vidas. Su presencia siempre estaba allí. Su voluntad pesaba constantemente sobre ellos. El portal. Es solo cuestión de tiempo hasta que se abra lo suficiente como para que pueda atravesarlo, dijo uno de los reyes de ese universo, mientras permanecía inclinado frente a Primo Immortus. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. Era como si con el simple acto de observarlo directamente pudiera destruirlo. Y cuando eso ocurra, una grieta permanente conectará ambos planos, permitiéndonos viajar libremente entre ellos, agregó otro con la voz cargada de anticipación. Un tercero, incapaz de contener el entusiasmo, incluso se atrevió a incorporarse. Y podremos hacer lo que deseemos, moldear ese universo a nuestra voluntad, convertirlo en algo útil para nosotros como siempre debió ser. Nada de eso importa. La voz de Primo Immortus cayó sobre todos como una montaña desplomándose. La energía oscura que lo rodeaba se expandió violentamente en todas direcciones, aplastando el aire y haciendo que los reyes cayeran de rodillas al instante. El que había osado ponerse de pie sintió como si una fuerza invisible le quebrara el cuerpo entero. Lo único que importa es que aquellos que me temieron y me enviaron a este lugar finalmente recibirán su merecido. Sus ojos brillaron con una intensidad monstruosa. Se llaman a sí mismos los antiguos. Qué satisfacción será ver todo lo que construyeron derrumbarse. Ver cómo su orden divino, su arrogancia y sus mundos desaparecen completamente mientras son incapaces de detenerlo. El silencio reinó durante varios segundos. Finalmente, el primer rey reunió el valor suficiente para volver a hablar. Hemos enviado a 2 generales demonio para encargarse de la situación, Majestad. ¿Será suficiente para derrotar a ese tal Diego? Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Primo Immortus soltó una carcajada. No seas estúpido. Dudo mucho que le causen verdaderos problemas. En el pasado ya derrotó a uno, y aunque a estos les he otorgado más poder, no creo que eso sea suficiente para acabar con él. Su sonrisa se ensanchó lentamente. Lo único que necesito es tiempo. La última vez Mundus intervino y eso complicó mis planes. Pero ahora, él se está manteniendo al margen de todo. Se debe al pacto que hizo con Diego. ¿Quién hubiera imaginado que ese trato podría convertirse en la perdición tanto de los celestiales como del propio Diego? Primo Immortus comenzó a avanzar lentamente. Cada paso hacía temblar el mundo entero. Unas montañas negras se resquebrajaron a la distancia. El suelo vibraba bajo la presión de su existencia, y enormes ondas de energía recorrían el cielo oscuro como tormentas vivientes. Frente a él, el portal permanecía abierto, caótico y hambriento. De regreso en la plataforma, Dimitri cayó de rodillas con un golpe seco. El veneno verde seguía bombeándose salvajemente a través de su cuerpo, extendiéndose como fuego líquido por cada vena. Sentía los músculos arder, las articulaciones endurecerse, y la fuerza lo abandonaba segundo tras segundo. Con un esfuerzo desesperado extendió la mano y sujetó el brazo de Lázaro, intentando sacárselo de encima. Pero apenas logró moverlo unos centímetros antes de que el brazo volviera a inmovilizarlo. Lázaro no perdió su enorme sonrisa ni por un instante.
Ahora mismo mi veneno está recorriendo todo tu cuerpo, destruyendo cada una de tus células. Sé que ustedes, los originales, son mucho más resistentes que los vampiros comunes. Así que me aseguraré de liquidarlos por completo. Dimitri apenas consiguió girar la cabeza hacia un lado. Vio a Kevin aún de pie. Su respiración era irregular, pesada, y su cuerpo entero temblaba por el esfuerzo. Tenían que hacer algo, lo que fuera. Las manos temblorosas de Kevin descendieron lentamente hasta sus propias heridas abiertas. Sus dedos se empaparon de sangre. Luego, con un movimiento brusco, Kevin estampó ambas manos ensangrentadas contra el brazo de Lázaro. Y entonces, detonó la sangre. La explosión estalló como una mina de carne y energía roja. Dimitri fue empujado hacia atrás por la fuerza del impacto. Lázaro, en cambio, no retrocedió ni un paso, aunque sus ojos sí se abrieron ligeramente sorprendidos. No había esperado un ataque suicida de ese tipo. El humo comenzó a disiparse lentamente y se reveló a Kevin. Estaba en el suelo apoyado sobre una rodilla, jadeando con dificultad mientras la sangre corría por su cabeza y descendía por su rostro. Sus brazos habían quedado destrozados por la explosión. La carne estaba abierta, ennegrecida y deformada, en un estado deplorable. Y lo peor era que no se estaba regenerando en absoluto. Al menos ya no estaba inmovilizado por Lázaro. «Te toca a ti, Dimitri», balbuceó débilmente entre respiraciones rotas. Dimitri pensó que estaba completamente loco. Pero entonces vio algo en una de sus manos. 2 pequeñas petacas metálicas, y grabado sobre ellas estaba el número 8. Los ojos de Dimitri se abrieron de golpe. Reconocía eso perfectamente. Era sangre de Dalki. ¿De dónde demonios había sacado Kevin algo así? ¿Del mercado negro? Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban y con un movimiento torpe, Kevin le lanzó una de las petacas. Dimitri la atrapó apenas. No perdió tiempo pensando. Arrancó la tapa con los dientes y tragó la sangre verde de inmediato. Al instante sintió la sustancia recorriendo su garganta y expandiéndose por todo su cuerpo como una descarga brutal de energía. El dolor seguía ahí, pero ahora algo más estaba luchando dentro de él. La sangre Dalki combatía directamente contra el veneno de Lázaro, devorándolo, neutralizando poco a poco aquella energía corrosiva que le destruía el cuerpo desde dentro. La fuerza volvió a sus músculos y con un gruñido salvaje, Dimitri comenzó a arrancarse los colmillos incrustados en la carne uno por uno. ¡Ah! La sangre salió disparada cada vez que arrancaba uno, pero continuó sin detenerse. Finalmente clavó ambas manos sobre el brazo de Lázaro y lo apartó violentamente de encima, separándolo de su cuerpo de un tirón. Lázaro retrocedió unos pasos furioso. ¡Maldición! ¡Son patéticos! Tuvieron que usar el poder de los Dalkis. Y aún así, mírense. Apenas siguen con vida. Pero Kevin ya se había movido. Había bebido su propia petaca y balanceó el brazo hacia adelante, lanzando múltiples gotas de sangre comprimida. Estas comenzaron a explotar una tras otra, pero no directamente sobre Lázaro, sino frente a él. Su campo de visión quedó cubierto por humo rojo, fuego y sangre detonando constantemente. Todo aquello sacudió el aire sin darle un segundo para orientarse correctamente, y entonces Dimitri apareció atravesando el humo. Su puño impactó directamente en el estómago de Lázaro con una fuerza monstruosa. Lázaro cayó hacia atrás. Dimitri no se detuvo. Apoyó ambas manos contra la baranda de la plataforma y utilizó el impulso de su cuerpo para girar las piernas violentamente hacia arriba. Ambas impactaron de lleno contra la cabeza de Lázaro. «Tu poder también es prestado. Puede que nuestro poder sea temporal, pero no tuvimos que seguir a nadie como Primo Immortus para obtenerlo», gritó con rabia. Kevin extendió ambos brazos una vez más. Más sangre salió disparada como proyectiles golpeando directamente los brazos de Lázaro. Las detonaciones al fin tuvieron efecto. Las placas óseas que cubrían el cuerpo de Lázaro comenzaron a agrietarse. Primero aparecieron pequeñas fracturas. Luego grietas enormes se extendieron por toda la estructura blanca que lo protegía. Finalmente el exoesqueleto se rompió por completo. Pedazos enormes cayeron al suelo uno tras otro rebotando sobre la plataforma.
El rostro de Lázaro se deformó de furia. ¿Creen que esto es suficiente para matarme? No pudieron liquidarme la otra vez. Y ahora soy incluso más fuerte que antes. Dimitri levantó lentamente la mirada hacia él. Hay una gran diferencia ahora. En aquel entonces había gente de tu lado. Pero ahora mismo estás completamente solo. Mientras que nosotros tenemos toda la ayuda que necesitamos. Justo en ese momento la figura de Santiago apareció saltando justo sobre ellos, sosteniendo su gran espada. Kevin también le había suministrado una petaca. La sangre de Alki lo había sanado mientras su habilidad hacía crecer una vez más su brazo. Sin tocar aún el piso lo balanceó hacia abajo. Lázaro reaccionó al instante levantando ambos brazos para intentar detener el ataque, pero fue inútil. La hoja descendió con una fuerza aplastante. Atravesó ambas manos de Lázaro cortándolas limpiamente, para continuar abriéndose paso a través de su cuerpo, partiéndolo desde el hombro hasta la cintura y deteniéndose a mitad de su torso para atravesar hueso, carne y órganos como si nada pudiera resistirla. El cuerpo de Lázaro quedó dividido, mitad y mitad. Sus ojos permanecieron abiertos completamente vacíos, sin rastro alguno de vida en ellos. Por un instante el tiempo pareció congelarse. Luego ambas partes de su cuerpo comenzaron a separarse lentamente, mientras la sangre oscura caía sobre la plataforma. Y así terminó. Un antiguo rey, un seguidor devoto de Primo Immortus, el monstruo que había perseguido, manipulado y atormentado a tantos durante tanto tiempo, finalmente había sido derrotado. El número 4 continuó grabando nuevos símbolos sobre el suelo, avanzando lentamente hacia la plataforma principal para dejar de escribir nuevos y pasar a modificar los que ya había allí línea por línea. El portal, sin embargo, seguía abierto en el cielo. Diego continuaba allá arriba conteniendo la invasión de demonios, no permitiendo que ninguno descendiera. A un costado de la plataforma se acumulaba una pila de vampiros derrotados, todos inmovilizados con las cuerdas de sangre de Santiago. Lorenzo observaba el trabajo del número 4 con fascinación. Richard Deno le había dejado una enorme cantidad de conocimientos sobre símbolos antiguos. Incluso entendía parte de los patrones utilizados para contactar a Primo Immortus originalmente, pero viendo trabajar al número 4, comprendió que aquello estaba a otro nivel. Manipular símbolos de esa complejidad requería una precisión absurda. El pulso del número 4 no temblaba ni un milímetro. Cada línea era exacta. Cada curva parecía colocada en el sitio perfecto. No dudaba, no corregía, no cometía error alguno. Lorenzo entendió enseguida que él jamás podría replicar algo así. Y entonces una sombra de duda atravesó su mente. El número 0 le había enseñado todo lo que sabía al 4. Durante todo el tiempo que llevaban juntos, jamás había visto señales de traición o deslealtad. Pero aún así, algo dentro de él le dijo que sería mejor mantenerse atento. Más adelante, en el centro exacto de la plataforma, Dimitri y Kevin observaban a Santiago. El enorme brazo que había creado comenzó a reducirse hasta recuperar su tamaño normal. Santiago no dijo una sola palabra. Simplemente dio unos pasos hacia atrás para contemplar el cuerpo dividido de Lázaro. Y entonces ese organismo comenzó a deshacerse. La carne, los huesos y la sangre oscura se transformaron gradualmente en cenizas negras y partículas flotantes que el viento empezó a arrastrar fuera de la plataforma. Los tres esperaron ver aparecer un cristal de sangre, pero nada ocurrió. La expresión de Kevin cambió de inmediato. Dimitri frunció el ceño. Santiago mantuvo la mirada fija sobre las cenizas desapareciendo. ¿Qué significaba eso? ¿Que Lázaro ya no era realmente un vampiro? ¿O que Primo Immortus había alterado tanto su naturaleza que ni siquiera quedaba rastro de lo que había sido antes? Para sorpresa del propio Dimitri, sintió pena por él. No había compartido demasiado tiempo con Lázaro, pero habían luchado juntos, sobrevivido y pasado por demasiadas cosas como para que verlo desaparecer así no le afectara en absoluto. Kevin fue el primero en reaccionar. Giró rápidamente hacia Jessica, que seguía inmóvil sobre la cama, mientras enormes corrientes de energía atravesaban su cuerpo. «¿Qué haces?
Dimitri se movió de inmediato interponiéndose en su camino. «Tenemos que seguir. Por fin podemos salvarla y cerrar el portal». «¿Y cómo piensas hacer eso? Mírala. Mira toda la energía que está atravesándola. Mira cómo brilla. No podemos simplemente sacarla de ahí. Eso no va a detener el portal». «Pues tenemos que intentarlo». Kevin avanzó hacia ella de todas formas. «¡Esperen, no la toquen!». Ahora fue la voz del número 4 la que resonó por toda la plataforma. Se limpiaba el sudor del rostro mientras corría hacia ellos. «Existe la posibilidad de que si la mueven, toda la energía se revierta y entre en su cuerpo de golpe. Si eso ocurre, la perderán». Kevin se detuvo. «¿Y entonces qué hacemos? ¿No terminaste de cambiar los símbolos?». El número 4 asintió con la cabeza. Todos levantaron la vista. «Pues no parece que haya servido de mucho», gritó Dimitri con frustración. «Yo también pensé que todo terminaría cuando derrotáramos a Lázaro», agregó Kevin respirando pesadamente. El número 4 dio un paso al frente mientras sostenía en una mano el dispositivo de escritura de símbolos. «Dejen que yo me encargue». Su mirada permanecía fija sobre Jessica. «Esta instalación fue diseñada para seguir funcionando incluso sin Lázaro. Es como si él y todos los demás hubieran estado aquí únicamente para ganar tiempo». Comenzó a avanzar lentamente hacia la cama. Lo que no esperaban era, probablemente, que apareciera alguien como yo. Sus pasos eran lentos pero completamente seguros. La energía alrededor de Jessica crepitaba violentamente. «Será mejor que se mantengan atrás mientras me encargo de esto. Solo asegúrense de que esos vampiros no se liberen y de que no aparezca ninguna otra sorpresa». Y entonces sintió algo subir por su hombro. El número 4 giró apenas la cabeza. Una pequeña araña mecánica se había posado sobre él. «Esto no debería distraerte de tu trabajo y me gustaría investigar más sobre los símbolos», dijo Lorenzo con expresión seria. Pero ambos sabían la verdadera razón. Quería vigilarlo. En lo alto del cielo, Diego continuaba luchando contra las criaturas que emergían del portal. Le resultaba bastante fácil. Nada de lo que había enfrentado hasta ahora se acercaba al nivel de aquel demonio mayor de antes. El bosque de sangre atravesaba grupos enteros de demonios perforándolos, haciéndolos explotar o lanzándolos fuera del cielo como meteoros oscuros. Incluso aquellos que lograban acercarse un poco, terminaban destrozados antes de poder alcanzarlo. Pero entonces, algo cambió. Nuevas criaturas comenzaron a salir del portal, y Diego lo notó de inmediato. Sus alas eran extrañas. Eran membranosas, recorridas por patrones que recordaban escamas de pez. Y sus cuerpos eran humanoides. Las manos terminaban en largos dedos unidos también por membranas parecidas a aletas. Sus enormes pies tenían la misma forma extraña. La piel era de un azul oscuro profundo que contrastaba violentamente contra el cielo rojo detrás de ellos. Y había algo más. Algo en la forma en que se movían. No salían del portal como bestias descontroladas. Volaban organizadamente. Un escalofrío recorrió a Diego. Su instinto le gritó que aquellas criaturas eran diferentes. Varias de ellas se lanzaron hacia adelante al mismo tiempo. Él reaccionó de inmediato extendiendo el brazo mientras lanzaba un nuevo bosque de sangre. Entonces la primera criatura giró la cabeza apenas una fracción de segundo antes del impacto y abrió la boca. Una masa de energía azul oscuro salió disparada desde su garganta, girando sobre sí misma como un vórtice. Chocó contra el bosque de sangre, deformando el aire alrededor y destruyendo parte de los proyectiles. Por suerte no fue suficiente. El bosque de sangre continuó avanzando como una tormenta imparable. Atravesó esa defensa y golpeó directamente la cabeza de la criatura. La explosión roja destrozó su cráneo por completo. El cuerpo perdió el control y comenzó a caer desde el cielo mientras sangre azul oscura se dispersaba detrás de él. Sangre de demonio mayor absorbida. Se ha adquirido más información sobre este tipo de enemigo en particular. Nombre: Alertacos. Diego se sorprendió por un instante. Era la primera vez que el sistema colocaba un nombre específico sobre uno de los demonios del otro plano. ¿Por qué? La duda apenas cruzó su mente antes de que más alertacos comenzaran a salir del portal. Aunque todos compartían la misma apariencia general,
Había diferencias claras entre ellos. Algunos eran más grandes y musculosos. Otros tenían alas más largas o membranas más gruesas. Algunos poseían garras enormes en lugar de dedos, mientras que otros tenían cabezas más estilizadas y ojos completamente negros. A diferencia de los demonios anteriores, no parecían copias iguales entre sí. Diego no dudó. Siguió lanzando bosques de sangre. Los demonios explotaron uno tras otro, perforados antes siquiera de acercarse demasiado. Alas desgarradas, cuerpos destrozados y sangre azul oscura comenzaron a caer desde el cielo como lluvia. Y entonces, el portal se deformó como nunca antes. La gigantesca grieta comenzó a expandirse. El espacio alrededor se dobló como si algo estuviera intentando forzar su entrada desde el otro lado, y tras unos segundos apareció. Una enorme garra membranosa emergió primero, sujetando el borde del portal. Después otra, y finalmente una figura monstruosa se abrió paso a la fuerza. Era un nuevo alertaco, pero gigantesco. La envergadura de sus alas era casi del doble de las demás. Sus pies membranosos parecían capaces de aplastar edificios enteros, y sus brazos terminaban en largas garras. Debajo de sus alas y arremolinándose alrededor de todo su cuerpo, enormes corrientes de esa energía azul oscuro giraban constantemente como tormentas vivientes. La criatura giró la cabeza de un lado a otro buscando, olfateando, como un depredador tratando de encontrar una presa específica. Buscaba a Diego. Para eso lo habían enviado. En ese mismo instante, un gigantesco bosque de sangre impactó directamente contra su estómago. La explosión roja iluminó el cielo entero. El impacto empujó a la criatura varios metros hacia atrás en el aire, pero no la sacó de combate. Diego permanecía flotando a la distancia, observando al monstruo con expresión seria. Sangre de general demonio absorbida. Evolución de aura de sangre disponible. Una intensa corriente de energía recorrió su cuerpo mientras su aura roja explotaba hacia afuera, volviéndose más pesada y violenta. Pero al mismo tiempo, los ojos de Diego se entrecerraron. Así que los alertacos anteriores solo eran demonios mayores, pero este era un general. Eso significaba que incluso dentro de una misma raza demoníaca, existían distintos niveles de poder. ¿Cuántos habría? Has recibido una nueva misión. Absorbe sangre de las 5 razas de demonios superiores. Progreso actual, 1 de 5. Diego sonrió apenas. Sus ojos se llenaron de determinación. Estaba claro que aceptaría aquel desafío. Diego podía percibir la energía del enorme alertaco frente a él. No necesitaba confirmación. El nivel de poder que irradiaba era superior al de cualquier otro general demonio al que se hubiera enfrentado hasta ahora. La última evolución de su aura de sangre le había dado un impulso considerable, y si completaba la misión y reunía sangre de 5 razas demoníacas superiores, era bastante posible que pudiera volverse aún más fuerte. Después de todo, para lo que tenía en mente, iba a necesitar toda la fuerza que pudiera obtener. En medio de esos pensamientos, el alertaco se lanzó hacia adelante. Su cuerpo se envolvió en el aura azul oscuro, ondulando alrededor de sus alas. A Diego le recordó a su sombra y, a pesar de la sorpresa, se mantuvo firme en su lugar, elevando ambos brazos con calma absoluta. Su aura de sangre reaccionó de inmediato, expandiéndose en el aire como un estallido rojo intenso. Y así comenzaron a formarse espadas de sangre, una tras otra, flotando a su alrededor antes de ser lanzadas con precisión absoluta. A medida que se acercaban al alertaco, el aura azul comenzó a moverse para formar pequeños escudos que rechazaban las armas. Diego entrecerró los ojos. En vez de cambiar de estrategia, intensificó la suya, aumentando la cantidad de espadas, buscando sobrepasar así al demonio. Pronto el cielo se llenó de líneas rojas cruzando en todas direcciones, y entonces ocurrió. Una de las espadas logró atravesar la defensa azul. Impactó directamente en el pecho del alertaco. La criatura hizo una mueca de dolor y soltó un grito desgarrador mientras su impulso se interrumpía por una fracción de segundo. Sus ojos se clavaron en Diego, fríos y fijos. En ese instante de pausa, más espadas de sangre fueron hacia él. Una tras otra comenzaron a perforar su cuerpo, abriendo heridas en su torso y extremidades, mientras el aura azul intentaba reaccionar tarde. Entonces Diego reunió toda su aura de sangre en el puño derecho.
Luego avanzó a toda velocidad y lanzó un golpe directo a la cabeza de la criatura. La fuerza liberada fue brutal. El cráneo del demonio explotó en el aire en una lluvia de sangre azul oscura y fragmentos de energía dispersa que se desvanecieron rápidamente en el cielo rojo. El cuerpo perdió toda tensión y comenzó a caer inerte. Diego quedó flotando en el aire, respirando agitado. Su cuerpo estaba manchado con restos de sangre azul que contrastaban con su aura roja aún activa. Entonces bajó la mirada. En la plataforma pudo ver al número 4 avanzando hacia Jessica. Ya casi terminaban. Esa pesadilla estaba por llegar a su fin. Abajo en la plataforma, la sangre azul del alertaco comenzó a caer como una lluvia espesa y desigual. Gotas pesadas golpeaban el suelo, reventando en pequeñas salpicaduras. Nadie le prestó demasiada atención al principio. La concentración estaba completamente puesta en Jessica y en el trabajo del número 4. Santiago, sin embargo, sí reaccionó. Una gota cayó directamente sobre su hombro. Frunció el ceño con asco como si la sustancia fuera algo contaminante y se la limpió de inmediato con un gesto brusco. Dimitri dio un paso atrás sin mirar dónde pisaba y terminó resbalando parcialmente sobre un charco de sangre azul. Kevin reaccionó rápido, sujetándolo del brazo antes de que cayera por completo. ¿Estás bien? Dimitri asintió con molestia mirando el suelo como si no pudiera creerlo. Lorenzo fue el único que no mostró reacción alguna. Inmóvil e impasible, continuaba vigilando al número 4 con la misma atención tensa de siempre. El número 4 llegó finalmente junto a la cama de Jessica. Apenas le dedicó una mirada rápida de medio segundo, antes de arrodillarse y comenzar a escribir nuevos símbolos directamente sobre el suelo. Lorenzo se tensó al instante. ¿Qué haces? La voz salió a través de la araña mecánica en el hombro del número 4. Evito que la energía regrese a ella. Si simplemente revertimos el proceso, todo volverá a su cuerpo de golpe y la matará. Necesito cambiar el funcionamiento de todo esto. Pero esos símbolos no son los mismos de antes. El movimiento de escritura no se detuvo. Los símbolos son magia o arte, no ciencia. Puedo modificarlos, adaptarlos a lo que necesite. No te preocupes, Lorenzo, sé lo que estoy haciendo. Por un instante el único sonido fue el roce del dispositivo sobre la plataforma. Y luego Santiago se tensó. Un sonido leve, casi imperceptible, flotaba en el aire. No era un ruido de ataque ni de destrucción. Era suave, fuera de lugar, como un murmullo húmedo moviéndose donde no debería haber nada. ¿Qué pasa?, preguntó Kevin. Santiago no respondió. Le hizo un gesto seco para que guardara silencio y cerró los ojos apenas un segundo enfocándose. El sonido creció. Ahora Kevin también lo escuchó. Era la sangre azul del suelo que ya no estaba quieta. Burbujeaba. Tras crecer un poco, se deslizaba y se iba reuniendo. Nadie dijo nada. Solo miraban confundidos mientras la sangre comenzaba a concentrarse en un único punto, elevándose lentamente del suelo, tomando forma. Primero fue una silueta, después alas, extremidades, y finalmente el cuerpo completo del alertaco reapareció. Su presencia llenó la plataforma como una presión física. En su rostro, entre la sangre azul aún moviéndose para su reconstrucción, había algo que parecía una sonrisa complacida. Nadie allí tenía forma de saberlo, pero Diego no era el único objetivo del general demonio. Levantó ambas garras y el aura azul oscuro comenzó a concentrarse en ellas, girando con una intensidad creciente, como si estuviera preparando algo que no había mostrado antes. En ese preciso momento, atravesando el cielo rojo como una estrella en caída, Diego descendió con una velocidad brutal. Su puño cayó directamente sobre la cabeza regenerada del alertaco. El cráneo se desintegró al instante, seguido por el resto de su cuerpo, el cual colapsó en una masa de sangre azul una vez más. No me parecía que había sido demasiado fácil ganarte, dijo Diego mientras se enderezaba lentamente. El aire aún vibraba por el impacto. Santiago alzó la voz de inmediato sin apartar la vista del suelo. ¡Diego! ¡La sangre! ¡Se va a mover de nuevo para reunirse! Lo sé. Si vuelvo a matarlo de la misma manera, entonces seguirá regresando. Pero tengo un plan.
Extendió los brazos, empezó a reunir su aura de sangre. Conversión energética activada. El aura de sangre ha sido convertida en fuego. Llamas carmesí rodearon sus brazos, danzando con una intensidad implacable. Un torrente de fuego salió disparado como lanzallamas descomunal, barriendo la plataforma y el suelo circundante. La sangre azul, todavía en proceso de reagrupación, fue alcanzada por las llamas de inmediato. Pronto se evaporó, condensándose en una nube negra que se desintegraba por el aire antes de poder volver a tomar forma. Los demás observaban en silencio absoluto. Finalmente las llamas comenzaron a disminuir. Cuando Diego bajó las manos, su mirada se desvió hacia el número 4, que se había puesto de pie junto a Jessica. ¿Está todo listo? El número 4 observó el suelo durante un instante. Los símbolos que había escrito brillaban tenuemente y luego asintió. «Bien, cierra el portal», le ordenó Diego. El número 4 se agachó junto a Jessica sin dudar. El dispositivo en su mano apenas se detuvo. Trazó un último símbolo, pequeño, simple, casi irrelevante en comparación con todo lo anterior. No le tomó más de 2 segundos. En el instante en que la última línea se cerró, el suelo respondió. Un enorme círculo apareció en la plataforma extendiéndose como una red luminosa. El aire vibró con una sacudida profunda, como si el espacio entero hubiese sido forzado a reconocer una nueva orden. Y entonces el portal reaccionó. La grieta en el cielo se contrajo bruscamente. El cierre no fue inmediato, sino una compresión violenta. El borde del portal se deformó hacia adentro como si una fuerza invisible lo estuviera enrollando sobre sí mismo. La energía que lo mantenía abierto comenzó a perder estabilidad, chisporroteando y desgarrándose en fragmentos de luz que se apagaban al contacto con el círculo. Parece que el número 4 no estaba ocultando nada después de todo, pensó Lorenzo sin apartar la vista del cielo. Los demás giraron hacia Diego, querían agradecerle y celebrar, relajarse, pero él no les dio espacio. Su mirada estaba fija en el número 4. ¿Cuánto tiempo tengo? Unos 10 segundos, nada más. Bien, es lo único que necesito. Nadie puede seguirme por ahí. Antes de que alguien pudiera reaccionar o preguntar de qué estaban hablando, Diego desapareció del suelo con un impulso seco. Sus botas lo dispararon hacia arriba hasta el portal. Se encogía cada vez más rápido, pero Diego no frenó. En el último instante, antes de que se cerrara por completo, cruzó al otro lado. El shock golpeó la plataforma con otra explosión más. Nadie habló al principio. Todos seguían mirando el lugar en el cielo por donde Diego había desaparecido, incapaces de procesar lo que acababan de ver. ¡Está loco!, gritó al fin Dimitri, todavía con los ojos abiertos de par en par. Santiago negó con la cabeza. No, simplemente está haciendo lo que siempre hace, lo que creó su leyenda. El gran héroe, una vez más dándolo todo. Arriba, la enorme grieta que había partido el cielo ya no era más que una abertura angosta comprimida sobre sí misma. Seguía irradiando una energía brutal, violenta, capaz de hacer vibrar el aire alrededor, pero cada segundo perdía más tamaño, más estabilidad, más vida. Y entonces desapareció por completo. Pero dentro todo era distinto. Apenas cruzó, Diego sintió el calor. No era el tipo de ardor que quema la piel o consume la carne. Era intenso, sí, pero en vez de ser algo que destruía la vida, lo que Diego sentía era que la daba, que la creaba. Lo rodeaba una niebla roja idéntica a la que había teñido el cielo sobre la tierra. Se movía lentamente alrededor de él, adhiriéndose a su cuerpo como una sustancia viva. Al principio hubo resistencia. La niebla parecía rechazarlo, empujándolo apenas, como si detectara algo ajeno en él. Entonces Diego liberó un poco de su aura de sangre, y el efecto fue inmediato. La niebla roja se calmó y comenzó a rodearlo de forma mucho más estable, casi aceptándolo. Diego continuó avanzando dentro del portal, ahora más tranquilo y con mayor firmeza. Este es el momento de la verdad. Tomé la decisión de hacer esto hace mucho tiempo, pensó Diego. Y entonces sintió como algo detrás de él se cerraba de manera definitiva.
De regreso en la Tierra, Kevin seguía mirando el cielo completamente atónito. Ya no existía el portal. El azul del cielo y las nubes habían regresado, como si nada hubiera ocurrido allí jamás. El enorme círculo brillante sobre la plataforma comenzó a apagarse, y junto con él los símbolos grabados en el suelo fueron perdiendo su luz. Santiago reaccionó de inmediato. Corrió hacia la cama metálica donde Jessica seguía inmóvil. Al acercarse, la vio todavía atada, extremadamente pálida, sin moverse. Por un instante el miedo lo atravesó. Después de todo eso, ¿seguía viva? Entonces Jessica tosió. Su cuerpo se sacudió débilmente antes de abrir los ojos. Yo... estoy loca. Vi a Diego cruzar el portal. Santiago soltó una risa llena de alivio. No respondió y rápidamente rompió las ataduras para levantarla en brazos. El único que no parecía paralizado por el shock era Lorenzo. Él estaba furioso. Giró bruscamente hacia el número 4 y lo agarró del cuello antes de que pudiera reaccionar. Varios brazos mecánicos salieron disparados de su espalda para inmovilizarlo por completo. Lo sabía, maldita sea, lo presentía. Estabas ocultando algo. Diego me lo pidió. Él quería cruzar. Lorenzo apretó aún más los dientes. La furia seguía recorriéndole el cuerpo entero. Kevin se acercó y puso una mano sobre su hombro. Es como dijo Santiago. Son el tipo de cosas que hace Diego. Tú, que lo conoces hace tanto, deberías saberlo mejor que nadie. Lorenzo lo miró todavía tenso. Odiaba admitirlo, pero Kevin tenía razón. Ese era el tipo de sacrificio que Diego hacía siempre. Y precisamente por eso se sentía peor. Respirando hondo, logró calmarse un poco y finalmente soltó al número 4, que cayó recuperando el aire. Entonces Lorenzo volvió la vista hacia el cielo vacío. Maldita sea, Diego. Si me lo hubieras dicho, habría ido contigo. Pero eso era exactamente lo que no querías, ¿verdad? No querías poner a nadie más en peligro. La voz débil de Jessica le respondió. Pero... ¿va a poder? ¿Él solo contra Primo Immortus? Nadie respondió. Todos ya sabían lo que existía del otro lado. Un universo entero plagado de monstruos como los que habían cruzado el portal. Peores, más violentos y aterradores que cualquier bestia de la Tierra. Jessica se soltó de Santiago y logró mantenerse de pie pese a la debilidad evidente en su cuerpo. La determinación en su voz era más fuerte que todo eso. Tenemos que ayudarlo de alguna manera. El número 4 negó lentamente con la cabeza. Es imposible. Abrir un portal requiere una cantidad absurda de energía. La primera vez tuvimos el corazón rojo. La segunda te tuvimos a ti. Y aún así solo funcionó porque Diego estaba aquí. No tenemos forma de volver a hacerlo. El silencio que siguió fue mucho peor que cualquier explosión. Porque por primera vez desde que todo había comenzado, no tenían un plan. Pensaron en Diego solo, viajando directamente al corazón del infierno. Abandonar la isla de la plataforma no fue difícil. Lorenzo podía comunicarse con Sistoria sin problemas. Numerosas naves viajaron a gran velocidad para llevarse a los sobrevivientes y a los traidores. Los vampiros que no estaban marcados pero igual habían elegido pelear por Primo Immortus fueron encarcelados. Con el resto habría que tener paciencia. No era fácil comprender lo que había pasado. El grupo de Lorenzo se reunió como siempre en la sala de mandos de la nave principal. Tenían un objetivo claro. Querían traer de vuelta a Diego o por lo menos abrir un portal e ir a buscarlo. Mi gente estudiará la plataforma y toda la tecnología allí. Confío en que podrán descubrir algo sobre los portales y los símbolos, dijo Lorenzo. El número 4 negó con la cabeza, pero no dijo nada. Entendía que nadie quisiera aceptar la realidad. Número 4, tú revisarás todos los archivos de Richard Eno hasta encontrar algo. Si lo necesario para abrir el portal son grandes cantidades de energía, entonces haremos lo que sea necesario para reunirla. No importa cuántos cristales Génesis nos cueste. Vuelvan a usarme a mí si hace falta,
dijo Jessica y Lorenzo simplemente asintió. Luego miró a Santiago, que avanzó hacia ella. Su tarea sería acompañarla, ayudarla a recuperarse y, por sobre todo, protegerla. Podría haber otras personas interesadas en usarla. «Nosotros tenemos que volver al asentamiento», dijo Dimitri refiriéndose a Kevin y a él. «Tenemos que ponerlos al tanto de todo lo que pasó. Busquen alguna manera de abrir el portal allí, entre sus sabios, en sus propios archivos», fue la respuesta de Lorenzo. Los dos originales dejaron la nave pronto, evitando hablar con nadie. «¿Cuánto tiempo más podrá Pedro suplantar a Diego?», preguntó Kevin cuando ya estaban en una lanzadera viajando hacia el asentamiento. «Tal vez Diego vuelva pronto y no haga falta sostener la mentira por mucho tiempo», respondió Dimitri. «¿Y qué le diremos a Luisa y a sus hijos?». Para eso Dimitri no tenía ninguna respuesta. Al día siguiente, en el asentamiento, se llevó a cabo una reunión en el jardín trasero del castillo principal. La enorme mesa redonda estaba aún vacía. Solamente Dimitri y Kevin estaban presentes, esperando inquietos de pie. Hacía poco habían llegado. Habían dejado la lanzadera lejos, oculta en una zona apartada, y recorrieron el resto del camino a pie, asegurándose de no ser vistos. No querían llamar la atención, ni provocar rumores antes de tiempo. Mucho menos aparecer escoltados o recibir algún tipo de bienvenida especial. El ambiente ya era suficientemente pesado. Entonces escucharon pasos acercándose. Albert apareció primero caminando con tranquilidad, seguido por Pedro. Ambos se detuvieron apenas los vieron. Pedro mostró sorpresa inmediata al encontrarlos allí tan repentinamente, pero para Dimitri y Kevin el impacto fue distinto. Verlo con la apariencia de Diego los llenó de culpa. «Supongo que se estarán preguntando por qué cierta persona no está con nosotros», dijo Dimitri, pero Albert negó. «No, sé dónde está». Kevin y Dimitri se quedaron completamente sorprendidos. «Los demás líderes están por llegar. Asumo que si están aquí esperando es porque quieren decirnos algo importante», continuó Albert. Dimitri y Kevin asintieron en silencio. Poco a poco comenzaron a aparecer los líderes de las familias, ocupando los lugares alrededor de la mesa. Bianca y Mora llegaron con sus líderes actuales, pero fueron las únicas originales presentes. Kevin y Dimitri cruzaron una mirada al notar esa ausencia. Finalmente, cuando todos estuvieron sentados, Albert dio por iniciado el cónclave. «Dimitri, Kevin, muchas cosas cambiaron mientras ustedes estaban fuera. El interrogatorio de aquellos que ayudaron a Lázaro continuó, y también impusimos fuertes restricciones sobre todos los vampiros. Casi ninguno de los originales estuvo dispuesto a aceptar esas condiciones. Por tal motivo decidieron entrar en el sueño eterno. Ustedes 4 son los últimos que quedan». De repente, una voz femenina hizo que todos giraran la cabeza. «¿Empezaron sin mí?». Era Luisa. Avanzaba hacia ellos desde uno de los caminos del jardín. Nadie esperaba verla allí. Después de todo, ella no era una líder familiar. Pero la expresión seria y agotada de su rostro hizo que nadie cuestionara su presencia. Ella fue directo hacia Kevin y Dimitri. «Los escuadrones de seguridad encontraron la lanzadera que usaron para venir aquí. En vez de tranquilizarme, solo me preocupó. Si hubieran tenido buenas noticias, habrían corrido a decirlas. ¿Dónde está Diego? ¿Está bien? ¿Está a salvo?». Kevin y Dimitri se miraron entre sí. ¿Cómo podían responder eso? Ni siquiera sabían si Diego seguía con vida. «Diego nos ayudó a derrotar a Lázaro», respondió Dimitri, escogiendo cada palabra con cuidado. «También logró salvar a Jessica y completamos la misión que teníamos que hacer, pero poco después decidió cruzar el portal hacia el otro plano». Luisa permaneció completamente quieta al escuchar eso. No sabía cómo sentirse. En el fondo siempre había sabido que algo así podía pasar. Era precisamente el tipo de cosas que Diego hacía. «Todos están haciendo su mayor esfuerzo para encontrarlo», dijo Kevin rápidamente. «Lorenzo y los demás están buscando la forma de llegar a él.
Intentaba tranquilizarla, pero no parecía funcionar. Entonces Albert volvió a hablar. Diego me envió un mensaje antes de irse. Eso hizo que todos levantaran la vista. Me contó cuáles eran sus intenciones. Dijo que iría al mundo donde está Primo Immortus y que terminaría con él de una vez por todas. Girando sobre sus talones, enfrentó la mirada de Luisa. También me pidió que te transmitiera un mensaje. Quería decirte que lo siente muchísimo. Luisa apretó el puño con fuerza, y aún así no pudo detener la lágrima que cayó lentamente por su mejilla hasta golpear la mesa de piedra. Albert la observó en silencio unos segundos antes de continuar. Sin embargo, todavía hay algo que podemos hacer. Una manera de llegar hasta Diego. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. Una pantalla holográfica se encendió en el medio de la mesa de reunión. Luisa se mantenía de pie algo apartada, caminando en pequeños círculos y sin mirar hacia los demás. Kevin la observaba preocupado, mientras que Dimitri y todos los demás contemplaban la figura de Lorenzo aparecer en la pantalla. ¿Qué sucede? ¿Por qué me llamaron con tanta urgencia? Albert tiene algo importante que decirte, explicó Kevin, y Lorenzo frunció aún más el ceño. Ya todos saben que el Diego que está aquí es en realidad Pedro. Y ahora él está vinculado a los 4 reyes de los familiares. Albert habló un rato largo explicando el sorpresivo ataque de los familiares y el viaje a su mundo. Pero dejó lo mejor para el final. Lo importante aquí es que el Nicorrio puede abrir un portal hacia el plano donde está Primo Immortus. Lorenzo contestó con entusiasmo. ¿Qué? Eso es increíble. Tiene que hacerlo ahora mismo. ¿Cuántas fuerzas pueden pasar por ese portal? Iré yo mismo. Puedo estar listo en unas pocas horas. Albert lo interrumpió. Espera, Lorenzo, con calma, por favor. Miró a Pedro y se puso de pie. Una de las marcas en su piel empezó a brillar, creando una niebla a su alrededor. Cuando se disipó, Sindar estaba sobre la mesa. Lorenzo era tu nombre, ¿cierto? Aplaudo tu entusiasmo, pero no es tan fácil. El Nicorrio puede abrir un portal, pero ya utilizó una gran cantidad de energía durante el ataque. Ahora mismo solo tiene la suficiente para permitirle a un escuadrón cruzar al otro plano, y nada más. Tendrían que encontrar la forma para regresar, pero yo creo que el chi que hay en Diego sería suficiente para abrir el portal de regreso. Lorenzo chasqueó la lengua y respiró hondo, preocupado. ¿Estás seguro? Acabo de decir que no. Es una posibilidad. No hay garantías. Albert tomó la palabra. Es un gran riesgo. Esta reunión es para decidir si vamos a correrlo. ¿Saben lo que yo pienso?, dijo Luisa completamente decidida. Ella iría aunque no hubiera seguridad de nada. Lorenzo la miró y sus ojos se ablandaron. Luisa, querida amiga, no sabes cómo te entiendo. Nadie quiere ir a buscar a Diego más que yo. Pero tenemos que pensar bien las cosas. Sabemos que el otro plano está lleno de demonios descomunales. Lázaro, el número 0 y Thanatos no eran más que seguidores devotos de Primo, y vencerlos no fue fácil. Imagina un mundo entero lleno de enemigos así. Lo imagino. Y también imagino a Diego enfrentándose a todo eso solo, respondió ella con dureza. Pedro dio un paso al frente. Yo tengo la ayuda de los 4 reyes. Cuento con el poder que me dan ellos. Simplemente tenemos que armar un escuadrón con los más fuertes y aptos para ir conmigo. Luisa asintió, pero Pedro ahora se giró hacia ella. Y lo siento mucho, pero tú, Luisa, no tienes la fuerza necesaria. Ni siquiera con la espada negra. ¿Qué estás diciendo? ¿De verdad quieres enfrentarte conmigo ahora mismo? He sobrevivido todo este tiempo, ¿no es cierto? Sé realista, Luisa. ¿De qué serviría que cruzaras al otro plano y murieras al instante? Albert se puso entre los dos. Tenemos que afrontar la verdad, Luisa. Ni siquiera Kevin y Dimitri, que son 2 originales, pudieron encargarse de Lázaro solos. ¿Qué podrías hacer tú? Además, tienes que pensar en tus hijos.
Si te fueras, ¿quién cuidaría de ellos? Luisa cayó mirándolo a los ojos. Se odiaba a sí misma. Se detestaba por ser tan débil y no poder ayudar a Diego de verdad. Ella era su compañera, y se suponía que debía estar con él en las buenas y en las malas. «Tengo una idea», dijo Lorenzo de repente. Apretando unos botones en su terminal, hizo que 4 fotografías aparecieran a su lado en la pantalla. La fuerza de Miko igual a la de Diego, y con su amplio rango de uso de habilidades, es capaz de adaptarse a cualquier situación. Además tenemos a Jacobo, el antiguo número 1 de los puros que posee un uso increíble del chi, y además tiene ADN de hombre lobo. Luego está Karim, el dragón, y finalmente está Eloy. Ellos 4 junto a Pedro deben ser los que vayan a buscar a Diego. «Pero no sabemos dónde están todos», dijo Luisa. «Entonces tendremos que encontrarlos», respondió Lorenzo. No hubo espacio para más discusiones. Ese era el único plan que parecía prometer al menos una esperanza de victoria. A Dimitri y Kevin les costó regresar a sus rutinas. Lo que habían visto y vivido los había cambiado. Era extraño e inesperado después de tantos siglos de vida, pero así había sido. «Nunca pensé que me sentiría así. Lo más extraño de todo es que...», dijo Dimitri sin atreverse a completar la frase. Kevin la terminó por él. «¿Qué quieres ir a buscar a Diego?» Dimitri asintió. Estaban paseando por el mercado, lo que no dejaba de llamar la atención. Los originales no circulaban por las mismas calles que los vampiros normales. Recibieron varios saludos y señales de respeto, pero nadie se animó a hablarles, hasta que se encontraron con Emilio. «Señores, no esperábamos verlos aquí. ¿Está todo bien?», les dijo. Ramón estaba a su lado. De pronto Dimitri sintió que lo atravesaba una idea. «¿Saben qué? Nosotros deberíamos tomar algo juntos». «Tengo que ir a mi castillo», dijo Kevin mirándolo extrañado y con bastante reproche. «Ve entonces, seremos solo nosotros 3. Sorprendidos por semejante invitación, Emilio y Ramón siguieron a Dimitri hasta una posada a solo unas calles de distancia del mercado. Mientras caminaban, cientos de cabezas curiosas se giraban para verlos. Emilio empezó a sentir que sus manos temblaban por los nervios y la ansiedad. No podía imaginar sobre qué querría hablar con ellos un original. «Hoy todo corre por mi cuenta, así que por favor beban cuanto quieran», les dijo Dimitri ni bien entraron. No queriendo ser groseros, los dos decidieron beber al mismo ritmo que él. Primero tuvieron una conversación general y poco interesante, con Dimitri preguntando cómo estaban ambos, y a su vez ellos le preguntaron cómo estaba él, y cómo estaba Diego también. «No estoy muy seguro de cómo está él, y para serles sincero, tampoco estoy muy seguro sobre cómo me siento yo», respondió Dimitri jugando con la jarra vacía de bebida. «Voy a tener que pedirles a ustedes, jóvenes, que me perdonen mientras continúo con mi desahogo, pero hay bastantes cosas que deseo sacarme del pecho». Emilio y Ramón solo atinaron a asentir con la cabeza e inclinarse un poco más hacia él. «He logrado vivir una vida increíblemente larga, y el asentamiento ha cambiado mucho. Mi papel fue extremadamente significativo cuando se trató de lidiar con los hombres lobo hace mucho, mucho tiempo. Pero únicamente he estado pensando cada vez más en ellos. ¿Eran realmente los hombres lobo tan malos? Con el paso del tiempo veo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, otros vampiros. Como mucho manipulan a otras razas para que hagan el trabajo sucio». Se refería, por supuesto, a Primo Immortus. Tenía una sensación cada vez más clara de que él había estado detrás de la guerra con los hombres lobo. Y eso había asentado una gran culpa en su pecho. Si tenía razón, había sido usado como un títere, engañado como un niño. «Creo que tal vez se está preocupando de más, señor», aventuró Emilio. «No podemos cambiar el pasado, pero se puede aprender de él y modificar nuestras acciones en el presente». Dimitri lo miró abriendo los ojos.
Por eso los había invitado a beber. En las personas comunes muchas veces se encontraba la sabiduría más necesaria. La noche continuó en silencio hasta que, poco a poco, la posada terminó vaciándose. Los últimos clientes se retiraron y finalmente Dimitri se despidió de Emilio y Ramón. Regresó al castillo lentamente avanzando por las calles desiertas, mientras el aire frío de la noche golpeaba su rostro. Tal vez eso era lo único que podía hacer ahora, concentrarse en el presente. Guiado por esa idea, terminó dirigiéndose hacia la armería. El castillo había pasado por remodelaciones, expansiones y cambios desde su época, pero las armas guardadas allí debían seguir siendo las mismas de su época. Dimitri giró lentamente la combinación especial de la enorme puerta metálica. La puerta comenzó a abrirse con lentitud, revelando una enorme habitación repleta de armas, armaduras y reliquias acumuladas durante generaciones. Pero algo especial llamó su atención. En el fondo de la sala, detrás de una vitrina de cristal rota, había una armadura. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo es que está aquí? Corriendo a toda velocidad, se acercó a la vitrina. El cristal estaba destruido, pero no faltaba nada dentro. Al contrario, la armadura había sido colocada cuidadosamente. Alguien la quería exhibida allí. Dimitri extendió lentamente la mano y rozó con sus dedos el metal rojo oscuro. En el instante en que la tocó, pudo sentirlo. Todo su poder seguía allí. ¿Cómo terminó la armadura de Karim en un lugar como este? ¿Él la trajo de vuelta? ¿Pero cuándo y por qué haría algo así? No había notas ni explicaciones, pero Dimitri no tenía dudas. Esa era la misma armadura, la misma que había usado durante la guerra contra los hombres lobo. No puedo creerlo. ¿Esto es suerte o se trata del destino? Sea como sea, es mi oportunidad. Quizás con esto pueda volverme lo suficientemente fuerte para ayudar a traer a Diego de regreso a salvo.